El lodo de la sierra no solo te atrapa las botas, te atrapa el espíritu. Soy teniente de infantería, veterano de la contrainsurgencia, y lo que presencié en algún lugar de la sierra durante la Operación Centinela no fue un acto de lucha, fue un encuentro con lo que las religiones llaman el adversario. Estábamos en una zona de cuevas calizas, un terreno que el radar no penetra y donde la vegetación es tan densa que el mediodía parece un crepúsculo perpetuo. Buscábamos a un grupo de traficantes de armas que se habían refugiado en un sistema de cavernas conocido como la Boca del Infierno. A las 14 horas localizamos la entrada. No había guardias, pero el aire que salía de esa cueva era caliente, cargado de un hedor a amoníaco y hierro oxidado. Al entrar con las lámparas de los fusiles, encontramos algo que nos revolvió las entrañas. Los traficantes estaban ahí, pero no estaban peleando. Estaban suspendidos en las paredes de la cueva, incrustados en la roca viva por una especie de resina orgánica que parecía latir. Lo más crudo fue que sus rostros habían sido borrados, no cortados, sino borrados, como si una mano gigante hubiera pasado sobre su carne y lo hubieran dejado lisas, sin ojos, nariz ni boca, pero sus pechos seguían subiendo y bajando en una respiración agónica. Señor, el equipo de audio está captando algo debajo de la frecuencia humana. Es un zumbido que está haciendo que mi líquido vital salga de los oídos, reportó el radiooperador dejando caer su equipo. Al fondo de la galería principal la oscuridad se volvió sólida. No era falta de luz, era una presencia. Encendimos una bengala de magnesio de alta intensidad. En el centro de la cámara vimos un ser que medía casi 3 metros. No tenía cuernos ni cola como en los cuentos. Era una figura de una anatomía imposible, con una piel que parecía hecha de obsidiana líquida, que fluía constantemente. Su rostro era una máscara de hueso blanco, con miles de pequeñas mandíbulas que se movían independientemente. Al vernos no rugió. El sonido que emitió fue la grabación exacta de nuestras propias voces, repitiendo nuestros pecados más privados, secretos, que solo un hombre sabe en la oscuridad de su cuarto. ¡Fuego!, ordené, con el último rastro de voluntad que me quedaba. Las ráfagas de nuestras armas impactaron en su torso. Las balas no rebotaban ni atravesaban. Eran absorbidas por esa piel de obsidiana, haciendo que la criatura creciera en un tamaño con cada disparo. El demonio estiró un brazo, que se alargó como una sombra proyectada, y tocó al sargento Ríos. No hubo herida física, pero mi compañero envejeció 40 años en cuestión de segundos. Su cabello se tornó blanco y su piel se arrugó hasta que sus huesos se quebraron bajo su propio peso. Comprendimos que no estábamos ante un ser biológico, sino ante una entidad energética que se alimentaba del conflicto y del caos. Ordené la retirada inmediata y la destrucción de la entrada con explosivos C4. Mientras corríamos hacia la salida, escuché una risa que no venía de la cueva, sino de dentro de mi propia cabeza. La promesa de que él ya nos conocía por nuestro nombre. Detonamos la entrada. El cerro se estremeció y toneladas de piedra sellaron la boca del infierno. Sin embargo, al regresar a la base, el sargento Ríos falleció de causas naturales en la enfermería. Su acta de defunción decía paro cardíaco, pero yo vi sus manos. Tenían grabadas quemaduras en forma de símbolos que ningún experto en lenguas muertas pudo identificar. El alto mando clasificó este incidente como un encuentro con un grupo insurgente que utilizó armas químicas experimentales, pero yo sé lo que pasamos y en mi memoria guardo cada momento de aquello que vivimos. Hola, quiero contarles algo que pasó en una de mis misiones de reconocimiento en la sierra. Ese día me encontré con un suceso que jamás pensé vivir. Verán,
Nos habían asignado la tarea de investigar reportes sobre movimientos inusuales en la zona, donde supuestamente habían ocurrido desapariciones de personas que habían ido a acampar. Era una zona densa, llena de vegetación y con un silencio que en ocasiones resultaba incómodo. Recuerdo que era un día nublado. El clima estaba tenso. Nuestro grupo se adentró en la sierra desde temprano. Las condiciones eran difíciles y la visibilidad limitada. A medida que avanzábamos comenzó a caer una leve llovizna, lo que solo aumentaba la sensación de inquietud. Después de varias horas, encontramos un claro y decidimos descansar. Nos pusimos a revisar mapas y tomar un poco de agua. Justo cuando empezamos a reunirnos, uno de mis compañeros, el cabo Mendoza, notó unas huellas extrañas en el suelo. No eran rastros de animales comunes de la zona. Eran más grandes, como un pie humano, pero con una forma irregular. Intrigados y algo inquietos decidimos seguirlas. Nos llevaron a una especie de cueva, casi escondida entre los arbustos. Al entrar la temperatura descendió drásticamente y un frío penetrante recorrió nuestras espinas. Nos dividimos en parejas y comenzamos a explorar. Todo era oscuro y húmedo. De repente, al iluminar con las linternas, notamos inscripciones extrañas en las paredes, como si alguien hubiera intentado comunicarse. Lo inquietante no fueron solo los símbolos, fue el hecho de que había objetos personales esparcidos por el suelo. Ropa desgastada, un reloj oxidado y fotografías de personas que probablemente nunca regresarían a casa. Mientras examinábamos los objetos oímos un murmullo proveniente de lo más profundo de la cueva. Era un sonido bajo, como un lamento. Decidí ir un poco más adentro con el cabo Mendoza. A medida que avanzábamos el eco se intensificaba y el aire se sentía pesado. Fue entonces cuando al dar la vuelta a una roca, nos encontramos con una figura humana de pie completamente inmóvil. Su rostro era demacrado y triste. Su mirada parecía atravesarnos. Sin embargo, no podía pensar en nada más que la angustia detrás de esos ojos. La figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado ahí. El cabo y yo nos miramos, paralizados por lo ocurrido. Regresamos rápidamente con el resto del equipo. Sin embargo, al salir notamos que algunos miembros ya no estaban. Lo que había comenzado como un simple patrullaje se tornó en una pesadilla. Pasamos horas buscándolos sin éxito, gritando sus nombres. Su ausencia era como un eco constante que rebotaba en las paredes de la sierra. Regresamos al campamento base con más preguntas que respuestas, pero desde aquel día, algo se rompió en nosotros. Nunca habrá explicaciones para lo que vivimos en aquella cueva, ni para el frío que sentíamos en ese momento, mucho menos para la angustia que nos persiguió cuando abandonamos la sierra. Las desapariciones no solo se dieron dentro, esos rostros perdidos se grabaron en nuestras memorias como terrores reales. Y aunque lo racional intentaba convencerme de que fue una ilusión, la experiencia nos dejó una marca que jamás olvidaré. El peso del uniforme se siente diferente cuando no estás cazando hombres, sino sombras. Soy subteniente de caballería. Aquella noche de marzo nos encontrábamos en una zona de la sierra, del estado de Oaxaca, conocida como el Espinazo de la Viuda, un terreno donde la niebla es tan espesa que puedes cortarla con la bayoneta. Teníamos la misión de interceptar un cargamento de armas, pero lo que interceptamos fue algo que la ciencia militar no puede clasificar. Estábamos posicionados en una cresta, observando el valle con binoculares térmicos y nocturnos. El silencio era total, hasta que el radio emitió un chasquido seco. Base aquí, Centinela 3. Reporto anomalía ilumínica en el cuadrante norte. No es una bengala, no es un dron. Se desplaza contra el viento. Yo lo vi a través de mi visor. Una esfera de fuego, del tamaño de una llanta de camión.
saltando de una ladera a otra. No caía por la gravedad, flotaba con la intención maligna. A diferencia de un incendio forestal, esta flama no consumía los pinos por donde la misma bola pasaba. Se movía en parábolas imposibles, descendiendo hacia un pequeño caserío abandonado en el fondo del cañón. Lo más crudo fue el sonido que captaron los micrófonos ambientales. Un siseo metálico mezclado con una risa de mujer. Una risotada aguda que parecía filtrarse por debajo de nuestros cascos. «Señor, esa cosa está bajando hacia la posición de la patrulla B», susurró mi sargento, con el dedo en el disparador de su fusil, aunque sabía que el plomo no detiene la luz. Bajamos en despliegue táctico, moviéndonos como fantasmas entre las rocas. Al llegar al caserío la temperatura subió drásticamente. El aire olía a plumas quemadas y a grasa rancia. La bola de fuego se había posado sobre el tejado de una choza de adobe. Al enfocar nuestras lámparas de alta potencia, la esfera se desenrolló. Lo que vimos no fue un mito, fue una realidad biológica deformada. Era una mujer o lo que quedaba de una, con las extremidades alargadas y la piel carbonizada que aún emitía brasas. No tenía pies, sus piernas terminaban en muñones que goteaban un líquido incandescente. Sus ojos eran dos orificios de luz pura que devoraban la oscuridad. «¡Ejército mexicano, identifíquese!», gritó el cabo, más por protocolo que por esperanza. Esa mujer, que aparentemente era una bruja, no respondió con palabras. Emitió un chillido que hizo que los cristales de nuestras gafas tácticas se agrietaran en segundos. Saltó desde un techo hacia nosotros, transformándose nuevamente en una bola de fuego en el mismo aire. La ráfaga de calor fue tan intensa que el vello de mis brazos se chamuscó instantáneamente, a pesar de la manga larga del uniforme. Abrimos fuego. Lo hicimos por puro instinto de supervivencia. Los disparos atravesaban la esfera, pero solo lograban dispersar chispas. La cosa sobrevoló nuestras cabezas, dejando un rastro de ceniza oscura que quemaba la piel al contacto. En un segundo ascendió verticalmente a una velocidad supersónica, perdiéndose en las nubes de la sierra. Cuando revisamos el lugar encontramos un círculo de tierra vitrificada, convertida en cristal por el calor extremo. En el centro, un par de piernas humanas, perfectamente cortadas a la altura del fémur, frías como el hielo, mientras el resto del ambiente seguía ardiendo. Un reporte oficial mencionaba fenómeno meteorológico no identificado y combustión espontánea de restos biológicos encontrados en el sitio. No hay espacio para bolas de fuego ni brujas en el archivo de la Secretaría, pero sabemos lo que vimos y sé que en las noches más cerradas de la sierra, esas luces no son estrellas, son centinelas de algo mucho más antiguo que las mismas leyes de la física, algo que nos observa desde las alturas, esperando a que apaguemos nuestras lámparas para descender a alimentarse del miedo. El aire en la sierra era denso, cargado de humedad y un silencio inquietante que parecía anticipar la tormenta. Había pasado semanas en la montaña, acostumbrándome a la soledad y el frío, pero lo que estaba a punto de vivir superaría cualquier pesadilla que hubiera imaginado. La misión era patrullar una zona conocida por ser un punto caliente de actividad con la mañana. La rutina de la vida militar es a menudo monótona, pero en este lugar todo podía cambiar en un instante. Recuerdo el día como si fuera ayer. La niebla cubría el terreno como un manto gris, haciendo que incluso los contornos de los árboles se difuminaran. Caminábamos en fila india, el sonido de nuestras botas aplastando hojas secas, resonando en el silencio. Cada uno de nosotros estaba en guardia, los sentidos agudizados, esperando el momento en que el peligro se desatara.
La sierra era un ser vivo, y en su interior latía un corazón que podía despertar en cualquier momento. Llegamos a un claro y en ese momento todo cambió. Un disparo retumbó en el aire, seguido de un grito desgarrador. Mi compañero, el sargento Ruiz, se desplomó en el suelo, una mancha de líquido vital brotando de su pecho. El caos estalló. Nos lanzamos al suelo buscando cobertura entre las rocas y los árboles. Pero el enemigo era astuto. Sabía que estábamos ahí y comenzó a disparar con una presión mortal. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Intenté gritar órdenes, pero mi voz se ahogaba en el ruido de las balas. La confusión reinaba, y en medio de la tormenta de fuego, mi mente se nubló. Miré a mi alrededor. Algunos estaban heridos, otros intentaban regresar a la seguridad. Era un verdadero infierno. Recogí mi fusil y me arrastré hacia una posición que fuera más elevada, buscando un ángulo desde el cual pudiera ver a nuestros atacantes. La maleza era espesa y cada movimiento me parecía un riesgo. La respiración se me hizo pesada y el sudor me escurría por la frente. En un instante me encontré cara a cara con uno de ellos. Era joven, tal vez no más de 18 años. Su mirada estaba llena de furia y desesperación. En ese momento el tiempo se detuvo. Ambos apuntamos el arma hacia el otro, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se redujo a ese instante. Disparé. La bala atravesó el aire y él cayó al suelo. Su cuerpo quedó inerte en la tierra. El terror me invadió. Había terminado un hombre, y aunque sabía que era una cuestión de supervivencia, la realidad de lo que había hecho me golpeó como una ola. La lucha no era glamorosa, era brutal, cruda y desgarradora. Continuamos luchando, pero las balas comenzaron a acumularse. El grito de un soldado herido resonó en mis oídos, y cada sonido era un recordatorio de que estábamos atrapados en una trampa mortal. La sierra, que antes había sido un paisaje pintoresco, se había transformado en un campo de batalla, donde la muerte acechaba en cada sombra. De repente una explosión sacudió el suelo. El sonido fue ensordecedor, y una nube de polvo y escombros nos envolvió. Caí de espaldas, el mundo girando a mi alrededor. Cuando logré ponerme de pie, vi el caos a mi alrededor. Algunos compañeros intentaban ayudar a los heridos, mientras que otros se apresuraban a encontrar refugio. La confusión era total. A medida que la batalla continuaba, nos retiramos hacia una posición más segura. La noche había caído, y la oscuridad era espesa como un manto. El frío calaba hasta los huesos, y la tensión en el aire era palpable. Estábamos exhaustos, pero sabiendo que debíamos permanecer alerta. La sierra parecía cobrar vida, con el sonido de ramas rompiéndose y el susurro del viento que traía consigo ecos de lo que había sucedido. Fue entonces cuando escuché un llanto. El sonido era tenue, pero suficiente para que me detuviera en seco. Miré a mi alrededor buscando la fuente del sonido. Me alejé del grupo guiado por esa voz desesperada. Al fin llegué a un pequeño claro. Allí vi a un infante. No podía tener más de 6 años, con ojos asustados y lágrimas en su rostro. Estaba sola, perdida en medio de esta lucha. En ese instante el horror de la situación se intensificó. El infante era un símbolo de lucha, de la inocencia destruida por el caos. Me arrodillé intentando calmarla, pero mi corazón se llenó de una profunda tristeza. No sabía cómo había llegado allí, pero era evidente que había perdido todo. La mirada de ese infante me atravesó como un puñal. En su rostro vi reflejada la pérdida, el dolor y la devastación de esta lucha que había traído. Fue entonces cuando comprendí que no solo estábamos peleando contra un enemigo físico. Esto era un monstruo que devoraba todo a su paso.
arrasando con la vida y la esperanza. La infante me miraba, y en sus ojos vi el futuro que había sido robado. Sentí la presión de mis compañeros a mis espaldas, la urgencia de regresar al grupo, pero no podía dejarla. La tomé de la mano y juntos comenzamos a caminar de regreso. En ese momento el sonido de disparos volvió a resonar, y el caos estalló una vez más. La niña se asustó y se aferró a mi pierna. Intenté protegerla, pero el horror era inminente. En medio de la confusión todo se volvió borroso. Recuerdos de mi vida antes de esta lucha, de mi familia, de la paz, comenzaron a fluir en mi mente. Desperté de mi trance al escuchar un grito desgarrador. La infante había caído, y el tiempo se detuvo una vez más. Corrí hacia ella, pero todo sucedió demasiado rápido. La agarré en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Solo había pasado un instante, pero sentí que había perdido una parte de mí en esa fracción de tiempo. Esto no solo había llevado vidas, sino también la inocencia de aquellos que no debían haber sido tocados por ella. Finalmente logramos regresar a nuestro grupo, pero el precio había sido alto. La unidad estaba desgastada, y el terror de lo que habíamos vivido nos perseguía como sombras. Cuando finalmente nos retiramos de la sierra, el peso de lo que habíamos experimentado se asentó en nuestros hombros. Años después aún me despierto en medio de la noche, empapado en sudor y con el corazón acelerado. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada. Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante a escasos 4 o 5 metros también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban, yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido,
y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo. Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de 1 hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el detone porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados, asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a poco escuchábamos las órdenes del sargento,
que nos pedía recibir a cualquier cosa disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los 2 contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía. Era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas. Ese monstruo que acecha en la oscuridad. Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias,
que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El Chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El Chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación.
Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. Aún recuerdo con claridad aquella noche en la que mi unidad del ejército fue desplegada a una remota región montañosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestro objetivo era vigilar la zona en busca de actividad delictiva, pues se sospechaba que grupos criminales utilizaban esos parajes solitarios como escondite. El campamento que establecimos se encontraba en medio de una densa vegetación, rodeado por altas sierras que parecían alzarse hasta el cielo. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno durante las largas horas de vigilancia, y a mí me tocó el turno de guardia entre la medianoche y las 4 de la madrugada, junto a 3 de mis compañeros. Aquella noche la oscuridad era absoluta. Nubes espesas cubrían la luna, y un viento gélido se colaba entre los árboles, calándome hasta los huesos. Nos turnábamos para mantener los ojos bien abiertos y los sentidos alerta, escudriñando la penumbra en busca de cualquier movimiento o señal de peligro. Conforme pasaban las horas, un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Apenas se escuchaba el murmullo del viento y el ocasional canto de alguna ave nocturna. Fue entonces cerca de las 3 de la madrugada, cuando mis oídos captaron un sonido extraño que provenía del bosque. Eran pasos, como si algo se estuviera desplazando entre la maleza, acompañados del crujir de las ramas secas bajo un peso considerable. Alerté de inmediato a mis compañeros, y juntos nos adentramos con cautela en la oscuridad, alumbrándonos con nuestras linternas tácticas. Avanzamos lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza y los sentidos a flor de piel. Nuestras miradas escudriñaban cada rincón, atentas a cualquier movimiento o señal de peligro. Fue entonces cuando lo vimos, un cuerpo tendido en el suelo, con la piel desgarrada y partes del rostro faltantes. Era una escena espeluznante, como si hubiera sido víctima de un ataque animal. Nos acercamos para examinarlo más de cerca, buscando pistas que nos ayudaran a entender lo ocurrido. Fue en ese momento cuando captamos un movimiento a lo lejos, entre los árboles, una figura alta y oscura, casi sobrenatural, que se deslizaba a una velocidad sobrehumana. Intentamos dispararle, pero era demasiado rápida y desapareció entre la espesura, dejándonos aterrados e incrédulos ante lo que acabábamos de presenciar. Regresamos de inmediato al campamento y le informamos a nuestro superior sobre lo sucedido. Él escuchó atentamente nuestro relato, pero se limitó a ordenarnos que mantuviéramos la calma y continuáramos con la vigilancia. También nos advirtió que no habláramos de lo que habíamos visto, pues podría poner en riesgo nuestra misión y nuestra seguridad.
Esa noche, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. La imagen del cuerpo y la criatura sobrenatural que lo había atacado se repetía una y otra vez en nuestras mentes. Nos cuestionábamos qué podría ser esa cosa que se movía con tanta rapidez y cómo era posible que hubiera acabado de esa manera con un hombre entrenado y armado. Al amanecer regresamos al lugar del incidente para poder inspeccionar más a fondo la escena. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el cuerpo había desaparecido por completo. No había rastro alguno de lo que habíamos visto la noche anterior, ni siquiera manchas de líquido vital en el suelo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Continuamos con la vigilancia durante los siguientes días, pero no volvimos a tener ningún otro avistamiento de la extraña criatura. Nuestro superior se mantuvo firme a su instrucción de mantener el silencio, alegando que no quería causar pánico entre los demás soldados o levantar sospechas que pudieran poner en riesgo la operación. Semanas después, cuando ya habíamos sido relevados de esa misión y regresado a nuestras unidades, algunos de nosotros nos atrevimos a compartir lo sucedido con otros compañeros de confianza. Para nuestra sorpresa, no fuimos los únicos en tener esa experiencia paranormal durante operaciones en esa zona. Varios soldados de diferentes unidades nos contaban historias similares a la nuestra. Avistamientos de figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados e incluso algunos incidentes que no pudieron ser atribuidos a la actividad de grupos delictivos. Todos coincidían en que había algo más, algo sobrenatural que acechaba en esas montañas. Algunos de los veteranos más experimentados incluso mencionaban rumores sobre una antigua leyenda. Esta hablaba de una criatura que habitaba en esa región, y según se decía, esa entidad era conocida como el Nahual, un ser de apariencia humana pero con rasgos y habilidades sobrenaturales. La idea de que una criatura de leyenda pudiera ser real nos resultaba difícil de creer, pero las experiencias que habíamos vivido en carne propia nos hacía dudar de nuestra propia racionalidad. ¿Acaso existían realmente esos seres? ¿Qué era esa cosa que nos había atacado en el bosque? Esas preguntas seguían rondando en nuestras mentes, sin encontrar respuestas satisfactorias. Teníamos miedo, pero más que nada miedo de profundizar más en el asunto, pues sabíamos que nuestros superiores no querían que habláramos de ello. Además, la sola idea de enfrentarnos a algo tan misterioso y peligroso nos aterraba bastante. Con el paso del tiempo, poco a poco fuimos retomando nuestras rutinas y dejando atrás esa experiencia. Sin embargo, de vez en cuando, las imágenes de aquel cuerpo y la criatura volvían a asaltarnos, recordándonos que aquello no había sido una simple alucinación. Hoy, años después de haber abandonado el ejército, me sigo preguntando de qué fue lo que realmente sucedió esa noche en la sierra. Esto que ocurrió fue durante una de nuestras misiones de patrullaje en la frontera, una región conocida por la fuerte presencia del crimen organizado. Éramos un grupo de 8 soldados, desplegados en 2 vehículos blindados, recorriendo una carretera desolada que se internaba en una zona montañosa. Nuestro objetivo era mantener vigilancia en busca de cualquier actividad sospechosa relacionada con los cárteles de cosas ilícitas que operaban en el área. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras avanzábamos lentamente por la oscuridad de la carretera, atentos a cualquier movimiento o señal de peligro. Sin embargo, cerca de la medianoche, uno de mis compañeros, el sargento Ramírez, divisó algo extraño a lo lejos, en medio de la espesura. Detuvo el vehículo y con precaución nos acercamos al lugar, alumbrándonos con las luces de nuestras linternas tácticas. Lo que encontramos allí nos dejó completamente perplejos. En medio de un claro,
rodeado de maleza y rocas. Había un altar improvisado con velas encendidas, figurillas de santos, huesos de animales y otros objetos que parecían tener un significado de ritual. Instintivamente, supe que estábamos ante un escenario relacionado con la brujería, algo que iba más allá de las actividades delictivas habituales de los cárteles. Mientras inspeccionábamos el extraño montaje, tratando de entender su significado, escuchamos un ruido proveniente de unos arbustos cercanos. Nos pusimos en guardia, apuntando nuestras armas hacia la espesura, listos para enfrentar cualquier amenaza. Fue entonces cuando vimos emerger una figura que nos dejó helados hasta la médula. Era una mujer de aspecto descuidado y ropas rasgadas, con una mirada enloquecida y una sonrisa retorcida en su rostro. Comenzó a murmurar palabras inintengibles, mientras realizaba extraños gestos con las manos. Instintivamente le ordenamos que se detuviera y se entregara, pero ella simplemente soltó una carcajada espeluznante y se lanzó hacia nosotros a toda velocidad, como si no fuera humana. Abrimos fuego, pero las balas parecían no tener efecto sobre ella. Se movía con una agilidad sobrehumana, esquivando nuestros disparos y acercándose cada vez más. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, el cabo Enrique, aterrorizado, gritó que se trataba de una bruja. En ese momento todo se volvió caótico. La mujer se abalanzó sobre nosotros, arañando y mordiendo a quienes lograba alcanzar. Algunos de mis compañeros cayeron al suelo, heridos y sangrando profundamente. Intentamos repeler el ataque, pero era como si esa criatura no sintiera el dolor ni el miedo. Finalmente, después de una lucha desesperada, logramos abatirla a tiros, pero la escena que presenciamos a continuación nos dejó aún más perplejos y aterrorizados. Al acercarnos al cuerpo inerte, vimos que la mujer tenía rasgos más bestiales que humanos: una mandíbula prominente, uñas afiladas y una piel cubierta de un extraño pelaje. Informamos de inmediato a nuestros superiores sobre lo ocurrido, esperando recibir apoyo y explicaciones, pero la respuesta que recibimos nos dejó aún más confundidos y atónitos. Nos ordenaron mantener el incidente en secreto y atribuir las bajas a un enfrentamiento con un grupo delictivo. Aparentemente, nuestros mandos no querían que se filtrara información sobre la posible existencia de rituales de brujería relacionados con el crimen organizado. Desde entonces he intentado olvidar esa noche de horror, pero la imagen de esa criatura sobrenatural sigue grabada en mi mente, y no les voy a negar que me sigue atormentando. ¿Qué fue lo que realmente enfrentamos en esa remota zona? ¿Acaso los carteles están vinculados con prácticas ocultas y rituales macabros? ¿Existirá realmente algo más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente racional? Esas preguntas me persiguen hasta el día de hoy. Sé que nunca podré compartir públicamente lo que vivimos esa noche, pues nuestros superiores han impuesto un manto de silencio en el incidente, pero en lo más profundo de mi ser, sé que aquello fue algo más que un simple enfrentamiento con la delincuencia, una batalla contra fuerzas que desafían toda comprensión humana, algo que va más allá de nuestros ojos puedan ver, y también de lo que nuestras mentes pueden aceptar. A veces, en sueños revivo esa escena aterradora, con aquella bruja balanzándose sobre nosotros, y el eco de sus gritos y carcajadas resonando en mi cabeza. Me pregunto si alguna vez encontraré una explicación lógica que me pueda dar paz, o si tendré que cargar con esto por el resto de mi vida. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido.
y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cercenía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos, el terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito, solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho mientras buscábamos a nuestros compañeros. Encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento, se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer, decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba,
y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva. El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban. La sierra, que había sido un refugio, se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos, la angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció nos encontramos con la dura realidad de la situación. Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos. Historias de terror de la internet.